Soy Amanda, tengo 35 años y soy madre de los gemelos más dulces, Jack y Emma, que tienen 10 años. Después de mi divorcio hace 2 años, nos mudamos con mis padres. Lo que al principio parecía una bendición, trabajar turnos de 12 horas, como enfermera pediátrica, significaba que necesitaba ayuda y ellos la ofrecieron. Mi relación con ellos siempre había sido complicada, pero intenté hacer que funcionara. Entonces mi hermano Steven y su esposa Melissa tuvieron a su bebé y, de repente, mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían tan completamente. Si te está gustando esta historia, deja un comentario desde donde nos ves y pulsa ese botón de suscribirte para unirte a nuestra familia de relatos y disfrutar de más dramas de la vida real. Cuando mi esposo David y yo nos separamos tras 12 años de matrimonio, quedé devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida en torno a sus ingresos como ingeniero de software, mientras yo trabajaba a tiempo parcial como enfermera para cuidar a los gemelos. El divorcio me dejó con custodia compartida, una pensión mínima y la necesidad repentina de trabajar a tiempo completo para mantenerme a mí y a mis hijos. Mis padres, Marta y Richard, ofrecieron su casa como solución temporal. Solo hasta que te pongas de pie, dijo mi padre dándome una palmada en el hombro. Estaba agradecida, a pesar de nuestra historia complicada. Al crecer, siempre fui la responsable, la que seguía las reglas y cumplía expectativas, mientras que mi hermano menor Steven era el hijo favorito, el que nunca cometía errores. Pasé 8 años estudiando enfermería especializada en pediatría, porque me encantaba trabajar con niños. Mi camino no fue llamativo, pero sí constante. Steven, en cambio, abandonó la universidad. Empezó un negocio tecnológico que mis padres financiaron y ahora ganaba 6 cifras a los 32 años. El patrón de favoritismo estaba tan arraigado que casi no lo notaba ya. Jack y Emma eran niños maravillosos, cada uno con su personalidad única. Jack era el creativo, siempre dibujando, construyendo algo, con una sensibilidad que a veces le complicaba la vida. Emma era mi pequeña atleta y defensora, segura y expresiva. La primera en levantarse cuando veía algo injusto. Ambos iban bien en la escuela, a pesar del caos del divorcio y la mudanza. Nuestro arreglo inicial con mis padres parecía positivo. Convertían su oficina en un dormitorio para los gemelos y yo usaba la habitación de invitados. Yo contribuía con la compra, cocinaba la mayoría de las veces y me aseguraba de que los niños respetaran el espacio y las rutinas de sus abuelos. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil. A veces de noche, por lo que mis padres ayudaban con las entradas y salidas del colegio cuando era necesario. El plan era ahorrar lo suficiente para el depósito y el primer mes de renta de nuestro propio lugar en un año. Cuidaba el dinero. Hacía turnos extra cuando podía y guardaba lo máximo posible. El mercado inmobiliario en nuestra zona era caro, pero estaba decidida a darle estabilidad a mis hijos otra vez. Entonces Steven y Melissa tuvieron a su bebé, el pequeño Ethan, y todo cambió. Mis padres siempre habían favorecido a Steven, pero su reacción ante su bebé fue otra cosa. Transformaron el comedor formal en una habitación de bebé. A pesar de que Steven y Melissa tenían su propia casa de 4 habitaciones en otro barrio, compraron equipo caro para el bebé que solo usarían durante las visitas. Mi madre empezó a cancelar planes para ayudar con mis hijos si Steven necesitaba algo. Tu hermano necesita más apoyo ahora, decía. Es nuevo en la paternidad. La ironía de que yo había sido madre soltera durante 2 años de alguna manera se le escapaba. Al principio intenté ser comprensiva. Los bebés son emocionantes. Y este era su primer nieto. Jack y Emma habían sido sus únicos nietos durante 10 años, así que quizás solo disfrutaban la novedad. Animé a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que el pequeño Ethan necesitaba atención extra porque era tan pequeño. El favoritismo fue sutil al principio. Los regalos de Navidad eran visiblemente más caros para Ethan que para mis hijos. Los comentarios sobre cómo Ethan se parecía mucho a Steven cuando era bebé, mientras que siempre decían que Jack y Emma se parecían más a su padre que a mí. Cosas pequeñas, pero que se iban acumulando. Intentaba compensarlo creando momentos especiales solo para nosotros. Íbamos al parque en mis días libres o teníamos noches de películas en mi habitación. Empecé un gráfico de ahorros en la pared del baño, donde los niños podían ver nuestro progreso para conseguir nuestro propio hogar. Solo unos meses más. Les prometía, tendremos nuestra propia casa para Navidad, pero a medida que la primavera se convirtió en verano, la tensión en la casa creció. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones como madre, desde lo que les daba de comer a los gemelos, sus horarios de sueño, hasta la cantidad de tiempo que podían usar la pantalla. Mientras tanto, Steven y Melissa no podían hacer nada mal con Ethan.
aunque llegaran horas tarde a la cena familiar o cancelaran planes a último momento. Yo caminaba por una cuerda floja tratando de proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban diferente. Mientras intentaba mantener un hogar en paz, necesitaba la ayuda de mis padres. Después de todo, no podía permitirme pagar cuidado infantil y ahorrar para nuestra mudanza al mismo tiempo. Para finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía de manera constante. Había calculado que para noviembre tendría suficiente para un modesto apartamento de 2 habitaciones. Solo 3 meses más de paciencia. Me decía. 3 meses más de morderme la lengua y recordarle a mis hijos que éramos huéspedes en la casa de sus abuelos. 3 meses más de ver cómo mis padres hacían cosas por Ethan mientras apenas reconocían los logros de Jack y Emma. No tenía idea de lo mucho que empeorarían las cosas antes de que esos 3 meses terminaran. La situación se agravó dramáticamente en septiembre cuando Steven convocó a una reunión familiar. Él y Melissa se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con el bebé Ethan, vestido con un conjunto que probablemente costaba más que todo mi presupuesto semanal de comida. Tenemos noticias emocionantes, anunció Steven, mirando a nuestros padres y no a mí. Finalmente haremos esa gran renovación en nuestra casa, la que hemos estado planeando por años. Mi madre juntó las manos. Eso es maravilloso, cariño. El asunto es, continuó Melissa mientras mecía a Ethan en su regazo, que necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Solo serán unas 6 u 8 semanas antes de que pudiera asimilar lo que pasaba, mi padre. Asentía con entusiasmo. Claro que se quedarán aquí. Tenemos mucho espacio. Aclaré la garganta. En realidad, ya estamos algo apretados con los 5. Señalé a mí misma. A los gemelos y a mis padres. Mi madre me lanzó una mirada. La familia ayuda a la familia, Amanda. Es solo temporal, y así. La decisión estaba tomada. Nadie preguntó cómo me sentía al respecto. Nadie consideró lo que eso significaría para Jack y Emma. Nadie reconoció que a mí me habían dicho lo mismo sobre nuestra estancia temporal, que ya se acercaba a los 2 años. Steven y Melissa se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre los ayudó a armar una cuna portátil en su habitación para Ethan. Aunque nunca se había ofrecido armar las camas de los gemelos cuando nos mudamos, mi madre despejó todo un armario para la ropa de Melissa, mientras mis cosas habían permanecido en maletas durante meses antes de que finalmente comprara una pequeña cómoda para mí. Los cambios fueron inmediatos y chocantes. De repente, a Jack y Emma les decían que bajaran la voz durante el día porque Ethan estaba durmiendo. Sus juguetes, que antes estaban limitados a su habitación y a una pequeña esquina de la sala, ahora eran considerados desorden y los guardaban repetidamente en cajas. La televisión, que antes podían ver 1 hora después de la escuela, ahora estaba permanentemente sintonizada en los programas que Melissa quería ver. Una noche, cuando llegué cansada de un turno largo, encontré a Emma sentada sola en el porche trasero, molesta. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, sentándome a su lado. La abuela dijo que estaba haciendo demasiado ruido con la cuerda para saltar en el jardín. Sollozó. Pero Ethan ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en la sala con la tía Melissa. A ella simplemente no le quería oír contar mis saltos. Esa misma semana, Jack llegó a casa emocionado por un proyecto de arte en el que había estado trabajando. Lo habían seleccionado para representar a su clase en una exposición a nivel distrito. Cuando intentó mostrárselo a mi madre, ella lo rechazó con un gesto. No ahora, Jack. Estoy ayudando a Melissa a escoger cortinas nuevas para su casa. Vi cómo el rostro de mi hijo se cayó, y algo dentro de mí se endureció. Esa noche, después de que los niños dormían, intenté hablar con mis padres. Entiendo que Steven y su familia necesitan ayuda ahora, empecé con cuidado. Pero me preocupa cómo están tratando a Jack y Emma. Sienten que ya no son importantes. Mi padre frunció el ceño. Son demasiado sensibles. Los niños deben aprender que los bebés requieren más atención. Ethan ni siquiera está aquí la mayor parte del día. Señalé que Steven lo llevaba a la guardería antes de ir al trabajo y que Melissa lo recogía. De regreso a casa, Jack y Emma no están pidiendo atención en esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre estuviste celosa de tu hermano, Amanda. Pensé que ya lo habría superado. Quedé paralizada en silencio. ¿De verdad me veían así? ¿Como una hermana celosa en vez de una madre preocupada? Las situaciones siguieron empeorando. Melissa empezó a reorganizar cosas en la cocina sin preguntar, quejándose de los snacks saludables que compraba para los gemelos y dejando su ropa en la lavadora por días. Steven actuaba como si fuera el dueño de la casa, invitando amigos para ver partidos sin verificar si alguien más quería usar la sala. Una noche, escuché a Steven y a mi padre hablar de asuntos financieros.
Tal vez necesitemos extender el plazo de la renovación, decía Steven. El contratista encontró problemas con los cimientos. Quédense el tiempo que necesiten, respondió mi padre. Esta también es su casa. Pensé en cómo nunca me habían dicho eso a mí. A pesar de contribuir con los gastos y hacer la mayor parte de la cocina y limpieza, en cambio, me recordaban constantemente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena dominical a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platillos favoritos de Steven, ninguno de los cuales a mis hijos les gustaba particularmente. Cuando Jack preguntó educadamente si había otra opción para comer, mi madre le dijo que era un ingrato. Cuando yo crecía, comíamos lo que nos ponían enfrente, dijo con severidad. Más tarde en la comida, Ethan tiró todo su plato al suelo y todos se rieron indulgentemente. Solo está explorando su mundo, explicó Melissa, sin mover un dedo, para limpiar el desastre. La doble moral era tan evidente que hasta mi hijo, que suele ser diplomático, lo notó. ¿Por qué Ethan puede tirar la comida? Pero yo no puedo pedir un sándwich, me susurró. No tuve una respuesta para él. Esa semana descubrí que alguien había quitado las obras de arte de Jack y Emma del refrigerador para hacer espacio a un horario impreso de la guardería de Ethan y varias fotos de él. Cuando pregunté, Melissa dijo que necesitaba esa información en un lugar visible y que no pensaba que a alguien le molestara que reorganizara algunas cosas. Los gemelos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes de la casa. Se refugiaron en su pequeña habitación compartida, donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Empecé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no trabajaba, solo para darles un espacio donde no los regañaran o criticaran constantemente. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno particularmente difícil. ¿Todo bien en casa?, me preguntó Amanda Nancy mientras llenábamos informes juntas. Me encontré contándole toda la situación. Nancy escuchó con simpatía y luego dijo algo que se quedó conmigo. Parece que tus padres han creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitada de honor, mientras tú y tus hijos son como compañeros de cuarto incómodos, observó. Eso no es un ambiente saludable para ninguno de ustedes. Tenía razón, y escucharlo en voz alta me hizo dar cuenta de lo normalizada que se había vuelto esa dinámica disfuncional esa noche, en lugar de ir directamente a casa después de mi turno. Conduje por el vecindario y llamé a una amiga agente inmobiliaria. Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije. Cuanto antes, mejor, para mediados de octubre. La situación en casa se había deteriorado más de lo que creía posible. Steven y Melissa habían tomado completamente el control de la casa con el apoyo entusiasta de mis padres. La renovación, que originalmente iba a durar de 6 a 8 semanas, se había extendido indefinidamente debido a complicaciones que Steven describía de forma vaga cada vez que preguntaba. Un día llegué a casa y encontré que mis padres habían comprado una silla alta especial para Ethan que costaba casi $400, según la caja que encontré en el reciclaje. Esto mientras se habían quejado la semana anterior por el costo del medicamento para el asma de Jack, que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Ethan esté cómodo cuando coma aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Jack necesita respirar, respondí, sin poder ocultar el tono de reproche en mi voz. Mi madre me miró como si fuera irracional. Tu padre y yo vivimos con ingresos fijos. Amanda, no podemos cubrir todo para tus hijos. El hecho de que yo pagaba todos los gastos de mis hijos, además de contribuir a las cuentas de la casa, aparentemente no le importaba. Tampoco que Steven y Melissa, que ganaban bien, no aportaran nada durante su estadía. El siguiente incidente ocurrió cuando Emma practicaba su clarinete para la clase de banda. Llevaba menos de 15 minutos tocando cuando Melissa irrumpió. No, ¿puedes parar ahora? Ethan está intentando dormir y tengo una llamada importante en 10 minutos. Emma se disculpó y guardó su instrumento. Pero más tarde me contó entre lágrimas que estaba practicando justo a la hora que su profesora de banda había programado para la sesión virtual. Ahora la había perdido y no estaría preparada para la evaluación próxima. Intenté hablar con Melissa para sugerir que pudiéramos coordinar un horario que acomodara las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Ethan tienen que ser prioridad, respondió con desdén. Emma puede practicar su pasatiempo cuando quiera. Me mordí la lengua para no decir algo de lo que luego me arrepentiría. El pasatiempo de Emma era algo que le apasionaba y su profesora de banda había notado que tenía talento real. Pero en esta casa, cualquier cosa que hicieran mis hijos era menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Steven. Jack también estaba luchando. Su maestra me escribió preocupada por su retraimiento en clase y la caída de sus notas. Mi hijo sociably entusiasta se había vuelto callado y ansioso.
Cuando le pregunté, admitió que tenía problemas para dormir porque le preocupaba equivocarse en casa. Abuela y abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó, pero nunca se enojan con Ethan ni con el tío Steven o la tía Melissa. Tomé turnos extra en el hospital. En parte para ganar más dinero y poder escapar, y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres interpretaron eso como que estaba evadiendo responsabilidades familiares, mientras que Steven y Melissa parecían felices de tenerme fuera de su camino. La situación llegó a un punto crítico durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios familiares, incluida mi tía Susan, que siempre había sido amable conmigo y con mis hijos. Durante la comida, mi madre comenzó un largo monólogo sobre lo talentoso que era Ethan, como a solo 9 meses ya estaba claramente avanzado para su edad. Ya intenta pararse, se jactó. Steven también caminó temprano. Algunos niños tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió hacia Jack y añadió, es una lástima que eso no lo hayas heredado del lado de tu padre. David siempre fue atlético, ¿no es cierto? Vi cómo el rostro de Jack se desmoronaba antes de recomponerse con cuidado. La implicación era clara. Cualquier rasgo positivo de mis hijos venía de su padre o a pesar de mí, mientras que los dones de Ethan claramente provenían de la superior línea genética de mi hermano. La tía Susan me miró preocupada desde el otro lado de la mesa. Después de la cena, me pidió hablar a solas. ¿Hace cuánto tiempo está así la situación?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido así, en cierto grado, admití, pero ha empeorado mucho desde que la familia de Steven se mudó. Esto no es saludable para tus hijos, Amanda, dijo, repitiendo lo que Nancy del trabajo me había dicho. Ellos merecen algo mejor que ser tratados como miembros de segunda categoría en su propia familia. Asentí, con lágrimas a punto de brotar. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan, y lo tenía. En las semanas, desde mi conversación con Nancy, había estado reuniéndome con mi amiga agente inmobiliaria durante mis descansos para almorzar. Habíamos visto varias propiedades en renta. Y había encontrado una pequeña casa de 3 habitaciones a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar donde asistían los gemelos. La renta estaba en el límite superior de lo que podía pagar. Pero me habían aprobado, gracias a mi historial laboral estable y excelente puntaje crediticio. Había firmado el contrato la semana anterior, pero no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Jack y Emma. No quería crear falsas esperanzas hasta tener todo confirmado. La casa estaría disponible para mudanza el 1 de noviembre. Apenas una semana después, había estado ordenando en secreto los muebles esenciales para que llegaran ese día y había contratado los servicios a mi nombre. Mi tía apretó mi mano. Avísame si necesitas algo, dijo. He estado preocupada por esta situación desde hace tiempo. Su apoyo significaba más de lo que ella sabía. Había empezado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o celosa como mis padres sugerían. Tener una confirmación externa de que la situación era tan mala como pensaba me dio el último empujón de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, escuché a Steven y a mi padre hablar de arreglos más permanentes. El contratista dice que podrían ser otros 3 meses, decía Steven. Honestamente, con el bebé, tal vez tenga más sentido quedarnos durante las fiestas. Ya saben que siempre son bienvenidos, respondió mi padre cálidamente. Esta es su casa. Me pregunté si alguno de los dos recordaba que a mí me habían dicho que mi estancia era temporal, que debía buscar mi propio lugar lo antes posible. La doble moral era tan evidente que hubiera sido risible si no estuviera rompiendo el corazón de mis hijos. Esa noche, saqué a los gemelos a comer helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos entre semana. Quería pasar un tiempo a solas con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. Necesito que sepan algo importante, les dije mientras disfrutaban sus golosinas. No importa lo que digan o hagan la abuela y el abuelo. Ustedes son personas increíbles y valiosas. La forma en que los tratan no es por algo que hayan hecho mal. Emma, siempre perceptiva, estudió mi rostro. ¿Nos vamos a mudar pronto? Me sorprendió su intuición. ¿Por qué lo preguntas? Has estado trabajando muchos turnos, dijo. Últimamente pareces diferente. Menos triste y más decidida, de la boca de los niños. Mi hija había visto el cambio en mí, antes de que yo misma lo reconociera por completo. Sigan siendo sus maravillosos seres un poco más, les dije. Todavía no estoy lista para revelar mi plan. Pueden hacer eso por mí. Ambos asintieron y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Melissa se quejaba en voz alta porque las mochilas de los gemelos estaban en el pasillo a pesar de que el cochecito de Ethan, la bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por las áreas comunes de la casa. Los niños tienen que aprender a recoger sus cosas,
Me sermoneó como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí con tensión y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome que solo tendríamos que soportar esto unos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me obligaría a actuar antes de lo que había planeado. El martes siguiente tenía programado un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ocupado en la sala pediátrica, con 3 nuevos ingresos y escasez de personal que me obligaba a atender a más pacientes de lo habitual. Apenas tuve tiempo de revisar mi teléfono durante el corto descanso para almorzar, pero cuando lo hice, vi varios mensajes perdidos de Jack y Emma. De Jack: mamá, está pasando algo raro. Abuelo y el tío Steven están moviendo nuestras cosas. De Emma: abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. Esto no es justo. De Jack: mamá, por favor ven a casa. Bajaron todas nuestras cosas al sótano. De Emma: odio este lugar. El sótano está frío, asqueroso y hay arañas. Mi corazón latía con fuerza mientras llamaba rápidamente a casa. Sin respuesta. Probé con los teléfonos de los niños. Nada. Finalmente le envié un mensaje a Emma. Llegaré a casa tan pronto como pueda. Manténganse tranquilos. Los quiero mucho. Hablé con mi supervisora explicando la emergencia familiar. Ella fue comprensiva y organizó cobertura para mis últimas 4 horas. Aún así, me tomó otra hora entregar a mis pacientes y completar documentación crítica antes de poder salir. El viaje a casa fue los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente corría con posibilidades. Ninguna buena. Habían mis padres, realmente movido a mis hijos al sótano, ese sótano sin terminar, mal aislado y con filtraciones de agua cuando llovía fuerte. Al entrar en la entrada, respiré profundo tratando de calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación con claridad antes de reaccionar. La escena que me recibió dentro de la casa confirmó mis peores temores. Jack y Emma estaban acurrucados juntos en el sofá de la sala, ambos con los ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Melissa, ambas tomando té como si nada raro hubiera pasado. Steven y mi padre no se veían por ningún lado. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directo a mis hijos. Emma se levantó y me abrazó fuerte. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin pedirnos permiso. Dijeron que no merecemos los cuartos buenos de arriba. Jack asintió miserable. Abuelo dijo que la familia del tío Steven necesita más espacio porque son más importantes ahora. Los abracé fuerte, con la ira creciendo, pero manteniendo la voz calmada por ellos. Déjenme hablar con la abuela y ver qué pasa. En la cocina. Mi madre apenas levantó la mirada cuando entré. Llegas temprano, observó. ¿Por qué están las cosas de mis hijos en el sótano?, pregunté directo. Melissa sorbió su té. Necesitábamos hacer ajustes en la distribución. Steven y yo necesitamos una habitación para Ethan, además de espacio para mi oficina en casa ahora que mi empresa trabaja en remoto. Así que decidieron mover a Jack y Emma al sótano sin consultarme. Mi voz fue mortalmente tranquila. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Era la solución lógica. Los niños ya son mayores y se adaptan más fácil que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece los mejores cuartos. Él está aquí todo el día, mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su comentario me dejó sin aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Ethan. No seas tan dramática. Amanda, desestimó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Les pusimos sus camas y todo. El sótano tiene moho en una esquina. Hace un frío tremendo en la noche y el techo está sin terminar, señalé, sin mencionar que solo tiene una ventana pequeña que ni siquiera abre bien. Se las arreglarán. La familia significa hacer sacrificios, dijo con total seguridad, al parecer, en su mente. La familia solo significaba que mis hijos debían sacrificarse, nunca Steven. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. Ah, qué bueno que llegas, dijo mi padre al verme. Hemos hecho algunos cambios que necesitamos discutir. Sí, eso veo, respondí, esforzándome por mantener la voz neutral. Movieron las cosas de mis hijos al sótano, sin mi permiso. Steven se encogió de hombros. Necesitamos espacio arriba. Ethan está más activo y necesita espacio para desarrollarse bien. Además, Melissa necesita un lugar tranquilo para sus llamadas de trabajo. Mis hijos necesitan un cuarto seguro y apropiado, repliqué. El sótano está bien, dijo mi padre con desdén. Puse unas luces extra y puse unos trozos viejos de alfombra. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré fijamente, viéndolo realmente por primera vez. Este hombre que me crió, por quien pasé años tratando de complacer, acababa de revelar lo poco que valoraba a mis hijos y a mí. Jack tiene asma, les recordé.
El sótano es húmedo y tiene moho visible. Podría desencadenar un ataque. Serio punto. Estás exagerando como siempre, dijo Steven con un gesto de fastidio. Los niños son resilientes. Melissa y yo crecimos en condiciones mucho peores. ¿No es así, cariño? Melissa asintió. Aunque yo sabía que ella había crecido en una casa de 5 habitaciones en un barrio acomodado. Miré a los 4 adultos que tomaron esta decisión. Ninguno mostró remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del niño de oro merecía lo mejor, mientras que mis hijos merecían las migajas que quedaban. Volví a la sala, donde Jack y Em esperaban ansiosos. Me miraron con tanta confianza, tanta esperanza de que arreglara esta situación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Una calma certeza sobre lo que debía hacer. Le sonreí. Una sonrisa genuina a pesar de todo, y dije 3 palabras que lo cambiarían todo. Hagan sus maletas. Subieron confundidos, pero solo asentí con ánimo. Confíen en mí, dije, empaquen todo lo importante para ustedes. Lo demás lo recogeremos después. Mi padre me siguió a la sala y escuchó. Ay, por favor. Amanda, deja de dramatizar. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volteé hacia él, aún sonriendo. No, papá. Acabas de dejar muy claro cuál es nuestro lugar en esta familia. Y merecemos algo mejor. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó mi padre mientras Jack y Emma nos miraban con los ojos abiertos. Vayan, niños, dije con suavidad. Vayan a empacar sus mochilas con sus cosas más importantes. Mañana volveremos por el resto, mientras subían corriendo las escaleras. Mi madre entró a la sala. ¿Qué tonterías son estas ahora? No pueden irse solo porque las cosas no salieron como querían. Steven y Melissa siguieron. Con Ethan en la cadera de Steven. Parecía que todos estaban listos para el enfrentamiento. No se trata de que las cosas no salgan como quiero, expliqué con calma. Se trata de respeto básico y consideración, algo que ha faltado en esta casa. Les hemos dado techo por casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo se atreven a hablar de falta de consideración? Sí, lo sé, reconocí. Ha estado agradecida. También he contribuido económicamente, he hecho la mayor parte de la cocina y limpieza. Y me he asegurado de que mis hijos respeten sus reglas y espacios. Pero hoy cruzaron una línea. Melissa se burló. Solo es una reorganización del cuarto. Estás exagerando ridículamente, me volví hacia ella. ¿Así llamarías tú a que alguien moviera a tu hijo a un lugar inadecuado sin consultarte? No tuvo respuesta. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Criamos a ti a Steven sin todas esas comodidades especiales que los niños parecen necesitar hoy. El sótano tiene moho, repetí. Jack tiene asma. Además, es frío. Húmedo y tiene salidas de emergencia insuficientes. No es un cuarto legal, según ningún código de vivienda. Mi padre movió la mano con desprecio. Esos códigos son solo una intromisión del gobierno. Casi me reí de lo absurdo. Las normas de seguridad ahora eran una intromisión gubernamental cuando le incomodaban. Pero sospechaba que pensaría diferente si él fuera quien estuviera relegado a un lugar inadecuado. ¿A dónde crees que vas a ir?, preguntó Steven con una sonrisa burlona. No es como si hubieras ahorrado mucho con tus hábitos de gasto. Ahí estaba, el malentendido fundamento que todos compartían. Me veían como una persona dependiente y irresponsable financieramente. A pesar de toda evidencia en contrario, creían sinceramente que no tenía opciones, ni poder ni capacidad para valerme por mí misma. Ahí te equivocas, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el día que me mudé aquí. He estado trabajando turnos extra y construyendo un fondo de emergencia. Y hace 3 semanas firmé un contrato de arrendamiento de una casa no muy lejos de aquí. El silencio atónito fue profundamente satisfactorio. Mi madre fue la primera en recuperarse. ¿Planeabas irte sin avisarnos?, preguntó con voz temblorosa y un dolor fingido. Planeaba darles aviso formal la próxima semana, aclaré. La casa no estará disponible hasta el 1 de noviembre. Pero los eventos de hoy aceleraron mi plan. No puedes estar hablando en serio, dijo Steven. ¿Dónde vas a quedarte hasta entonces? Eso ya no es asunto tuyo, respondí. En realidad, ya había hablado con Nancy del trabajo, quien me había ofrecido su habitación de invitados por unos días. Si hacía falta. El rostro de mi padre se tornó de un rojo alarmante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Escapándote a escondidas y luego marchándote por una discusión menor. Discusión menor, repetí incrédula. Moviste las cosas de mis hijos a un lugar inseguro, sin mi conocimiento ni consentimiento. Les dijiste en su cara que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Es una declaración fundamental sobre cómo nos valoras a ellos y a mí.
Emma y Jack bajaron, cada uno con una mochila y una pequeña bolsa. Emma llevaba su estuche de clarinete, Jack sus materiales de dibujo favoritos y el dragón de peluche con el que ha dormido desde los 3 años. Estamos listos. Mamá, dijo Emma con una voz más fuerte de lo que la había escuchado en semanas. Esto es ridículo, declaró mi madre. No puedes estar hablando en serio de irte ahora. Sí. Lo estamos, confirmé. Mañana volveremos por el resto de nuestras cosas cuando todos hayan tenido tiempo de calmarse. Si cruzas esa puerta, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con tristeza. De eso dejé de esperar hace mucho tiempo. Papá. Steven dio un paso adelante, dándose cuenta de que esto realmente estaba pasando. Vamos. Hermanas, hablemos racionalmente. No hay necesidad de hacer un escándalo frente a los niños. Mis hijos ya saben exactamente cuál es su lugar en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Jack y Emma a poner sus bolsas en el auto, mientras mi familia miraba desde el porche con expresiones que iban de la ira a la incredulidad. Estaban tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Cuando encendí el auto, mi madre se acercó a mi ventana. Amanda, por favor. Estás exagerando. Vuelve adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana, dije firmemente, cuando venga a recoger nuestras cosas. ¿Pero a dónde vas a ir?, preguntó con preocupación genuina, por fin, rompiendo su indignación. A un lugar donde mis hijos sean valorados. Respondí simplemente y me fui. En el espejo retrovisor vi a Jack y Emma mirando hacia atrás. A la casa que había sido nuestro hogar casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿Realmente nos vamos a mudar a nuestra propia casa?, preguntó Jack con cautela. Casi, le respondí. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche vamos a quedarnos con mi amiga Nancy del trabajo. ¿Es por lo que hicieron el abuelo y la abuela?, preguntó Emma. Elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos desde hace tiempo. Pero sí, lo que pasó hoy me hizo dar cuenta de que necesitamos irnos antes. No me gustó cómo hablaron de nosotros, dijo Jack en voz baja, como si no fuéramos importantes. Mi corazón se rompió un poco con sus palabras. Ustedes dos son increíblemente importantes, les aseguré. Cualquiera que no pueda verlo no merece tenerlos en su vida. Cuando llegamos a la casa de Nancy, ella nos recibió calurosamente. Ya había preparado su habitación de invitados con un colchón inflable para los niños junto a la cama queen que yo usaría. Ella incluso había comprado helado y alquilado una película para que viéramos juntos, mientras los gemelos se acomodaban picando el helado con entusiasmo contenido. Nancy me llevó aparte. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Necesita coraje para poner límites con la familia. Ojalá lo hubiera hecho antes, admití, antes de que lastimaran así a mis hijos. Lo estás haciendo ahora, señaló. Eso es lo que importa. Esa noche, mientras Jack y Emma dormían a mi lado en aquella habitación desconocida, sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza por lo que debería haber sido, rabia por cómo nos habían tratado, ansiedad por el futuro, pero por debajo de todo, una poderosa sensación de paz. Por primera vez en años, me había defendido a mí y a mis hijos, sin titubeos ni dudas. Mañana traerá nuevos desafíos, recuperar nuestras cosas, soportar la inevitable manipulación emocional. Finalizar los arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esa noche, viendo a mis hijos dormir tranquilos, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente estábamos liberándonos. A la mañana siguiente, pedí un día personal en el trabajo. Nancy se ofreció a cuidar a los gemelos mientras iba a la casa de mis padres a recoger nuestras cosas, pero rechacé. Ellos necesitan vivir esto, expliqué. Es importante que sepan que lo hacemos juntos. Llegamos a la casa de mis padres a las 10 de la mañana. Cuando sabía que todos estarían en casa, mi padre abrió la puerta con el ceño fruncido, que se suavizó un poco al ver a los gemelos. ¿Han venido a disculparse por su berrinche?, me preguntó. No, respondí con calma. Vinimos a recoger nuestras cosas. Su rostro se endureció de nuevo. Tu madre estuvo alterada toda la noche por tu salida dramática. Lamento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería lastimar a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero aún así nos estamos mudando. Sue hizo a un lado a regañadientes para dejarnos entrar. Mi madre estaba sentada en la sala, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. Steven y Malisa estaban notablemente ausentes. ¿Dónde están Steven y Malisa?, pregunté. Llevaron a Ethan al parque, respondió mi madre.
Pensaron que sería menos estresante si no estaban aquí mientras recogían sus cosas. Al menos mostraron esa consideración. Jack, Emma, vayan a empacar su cuarto, ordené. Recuerden lo que hablamos en el auto. Solo empaquen lo que necesiten y quieran. Lo demás podemos reemplazarlo. Mientras subían. Mi madre se volvió hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No les estoy haciendo nada, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Les hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarse cuando no tenían a dónde ir, ayuda con los niños. Apoyo emocional durante tu divorcio. Estoy agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Ethan. Nunca dijimos eso, protestó. No tuvieron que decirlo, respondí. Sus acciones lo dejaron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros, caminando de un lado a otro. Esto es por Steven. ¿Verdad? Siempre le has tenido celos. Negué con la cabeza. No es por Steven. Es porque movieron a Jack y Emma a un sótano inseguro, sin mi conocimiento ni consentimiento. Es porque ustedes declararon explícitamente que Ethan merece los mejores cuartos solo porque es hijo de Steven. Están tergiversando nuestras palabras, acusó mi madre. ¿De verdad? Dijiste, y cito, que nuestro otro nieto merece los mejores. ¿Cuartos qué quisiste decir con eso? ¿Sino que mis hijos merecen menos? No tuvo respuesta. Subí para ayudar a los gemelos a empacar sus cosas. La mayoría de su ropa entró en 2 grandes maletas que había traído. Jack envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencias que había recibido por su cumpleaños. Emma empacó su equipo deportivo y la caja de joyas que su padre le había regalado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre esperaba junto a la puerta. ¿A dónde exactamente van?, exigió. A esa misteriosa casa. ¿Qué dices haber alquilado? Nos quedaremos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué. Aunque no le debía esa información. ¿Y cómo planeas pagar la renta con tu salario de enfermera?, preguntó escéptico. La condescendencia en su tono hizo que algo dentro de mí se rompiera. Dejé las bolsas que llevaba y lo enfrenté directamente. Papá. Gano $65,000 al año como enfermera pediátrica. Tengo excelente crédito, deudas mínimas y he estado ahorrando sistemáticamente por casi 2 años. Soy completamente capaz de mantener a mi familia sin tu ayuda. Su mostró genuinamente sorprendido. Me di cuenta de que no tenía idea de cuánto ganaba ni cómo manejaba mis finanzas. Simplemente había asumido que estaba en problemas económicos, porque eso encajaba con su narrativa sobre mí. El mercado de alquiler está muy complicado ahora, intervino mi madre. ¿Cómo encontraste un lugar? He estado buscando por meses, dije. Tengo amigos y conexiones. Que no les haya contado mis planes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi auto. Mis padres observaban en silencio. La realidad de nuestra partida finalmente hundiéndose en ellos. Cuando empacamos todo lo que queríamos llevar, hice un último recorrido para asegurarme de que no olvidamos nada importante. En la cocina encontré a mi madre haciendo café. Con movimientos mecánicos, «Nos vamos ahora», le dije. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. No entiendo por qué haces esto. Somos familia. Sí, lo somos, coincidí. Por eso duele tanto. La familia debe hacer que cada uno se sienta valorado y respetado. Jack y Emma no se han sentido así aquí desde hace mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó débilmente. Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de alojamiento que su primo. ¿Cómo crees que se sintieron? Miró hacia otro lado. No quisimos decir eso así. ¿Cómo más podrías haberlo querido decir? No tuvo respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. Esto es un error, Amanda. Estás dejando que tu orgullo se interponga en lo que es mejor para tus hijos. No. Papá, por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo mejor para mis hijos por encima de todo, incluida tu aprobación. Jack y Emma se despidieron de sus abuelos con palabras torpes. Pude ver que estaban conflictuados, pues les habían enseñado a respetar y amar a estas personas que los habían lastimado con tanta facilidad. Mientras nos alejábamos en el auto, Emma preguntó, ¿volveremos a ver a la abuela y al abuelo? Sí, le aseguré. Pero las cosas serán diferentes. Visitaremos cuando seamos tratados con respeto. Los días siguientes, en la casa de Nancy, fueron tranquilos. Los gemelos parecían más ligeros, bromeando y jugando de maneras que no había visto en meses. Tomé un día libre para finalizar detalles de nuestra nueva casa, reuniéndome con el dueño para conseguir las llaves antes y poder llevar nuestras cosas antes de la fecha oficial del contrato.
La casa era pequeña, pero perfecta para nosotros. 3 habitaciones, un pequeño jardín y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, por lo que los gemelos no tendrían que cambiar de escuela. Y lo suficientemente cerca del hospital como para que mi viaje fuera más corto que desde la casa de mis padres. El viernes mudamos nuestras pertenencias. Nancy y varias compañeras de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que pudo haber sido un día estresante en algo que se sintió como una celebración. Para la noche, las camas estaban armadas, la cocina funcional y la sala tenía suficientes muebles para sentarnos cómodamente. Esa noche, después de pedir pizza y que los gemelos se fueran a sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nueva sala y finalmente me permití llorar. No de tristeza, aunque algo de eso había, sino de alivio y una sensación agridulce de logro. Mi teléfono había estado vibrando todo el día con mensajes de mis padres, que iban desde acusaciones enojadas hasta súplicas llorosas para que regresara a casa. Solo respondí una vez para informarles que estábamos seguros y asentados y que los contactaría cuando estuviera lista para hablar más. El lunes siguiente, mis padres aparecieron sin avisar en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los gemelos en la escuela y me preparaba para salir a mi turno cuando pregunté con reticencia al invitarlos a entrar cómo encontraron nuestra dirección. Tu tía Susan nos la dio, admitió mi padre. Ella pensó que deberíamos intentar reconciliarnos. Les preparé café mientras observaban nuestra modesta pero cómoda casa nueva. Es más pequeña de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecta para los 3, respondí. Amanda, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre, yendo directo al grano. Esto ya ha durado demasiado. Esta es nuestra casa ahora, dije firmemente. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre, y a su tío y primo. Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, repliqué. Cuando puedan ofrecer eso de manera constante, serán bienvenidos en sus vidas. Siempre los hemos amado, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá, es como tratas a las personas. Son las decisiones que tomas las que muestran lo que realmente valoras. Se quedaron casi una hora, alternando entre intentos de culpabilidad, llamados a la unidad familiar y finalmente un reconocimiento a regañadientes de que quizá habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde su perspectiva, admitió mi padre. Solo queríamos ayudar a Steven y Melissa en un momento difícil. Eso lo entiendo, dije, pero los ayudaron a costa del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso no puedo pasarlo por alto. Cuando se fueron, habíamos alcanzado un entendimiento provisional, respetarían nuestra nueva situación de vida y nosotros visitaríamos para una cena dominical en 2 semanas. Fue un pequeño paso, pero algo. En las semanas siguientes, la noticia de nuestra partida se difundió por la familia extendida. La mayoría apoyó, habiendo sido testigos del favoritismo en varias reuniones familiares. La tía Susan, en particular, se volvió visitante frecuente, trayendo galletas caseras y mostrando interés genuino en la vida de los gemelos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, una promoción a enfermera encargada del piso pediátrico con un aumento salarial significativo. Los horarios serían más regulares, con menos turnos nocturnos, dándome más tiempo con Jack y Emma. Mientras tanto, supe por rumores familiares que Steven y Melissa tenían dificultades, sin mi ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Les resultaba complicado manejar sus responsabilidades. Mi madre, ya en sus 60s, estaba cansada de intentar seguir el ritmo de un bebé activo mientras mantenía la casa sin mi ayuda. Cuando asistimos a esa cena dominical, 2 semanas después, la atmósfera era tensa pero civilizada. Steven y Melissa estaban notablemente menos arrogantes, quizá dándose cuenta finalmente de que mi presencia había facilitado sus vidas más de lo que reconocían. Lo más importante, Jack y Emma estaban más felices que los había visto en años. La maestra de Jack reportó que su concentración y participación mejoraron dramáticamente, y Emma prosperaba en sus lecciones de clarinete, practicando diariamente en su cuarto, sin miedo a que la regañaran o criticaran. Una noche, mientras acostaba a Emma, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me gusta nuestra casa. Mamá, dijo somnolienta. Siento que puedo respirar aquí, de todas las validaciones que podía recibir. La sencilla frase de mi hija fue la que más significó. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figurativamente. Y eso valió todo lo que habíamos pasado para llegar aquí. 6 meses después de nuestra salida abrupta de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de maneras que apenas podía imaginar. Nuestra pequeña casa en renta se había convertido en un verdadero hogar lleno de risas, dibujos en el refrigerador y el cómodo caos de la vida familiar. Jack y Emma habían florecido.
recuperando su confianza mientras se asentaban en un entorno donde eran valorados y respetados. Mi promoción a enfermera encargada no solo trajo un mejor horario y aumento salarial, sino también nuevas responsabilidades que me desafiaban y satisfacían profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir. Nuestra relación con mis padres había evolucionado hacia algo cautelosamente cordial. Las cenas dominicales se habían convertido en una tradición mensual con límites claros establecidos y, en su mayoría, respetados. Mi madre había comenzado lentamente a reconocer el favoritismo que había permeado la dinámica familiar, aunque mi padre aún tenía dificultades para ver su papel en lo ocurrido. He estado pensando mucho en el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestra casa. Había empezado a venir ocasionalmente sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto estábamos lastimando a Jack y Emma. ¿Qué te hizo verlo?, pregunté, genuinamente curiosa por su evolución. Ella suspiró, luciendo más vieja de lo que sus años indicaban. Después de que te fuiste, nada fue igual. Steven y Melissa se quedaron otro mes, pero sin ti. Me sentía abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Ethan. Empecé a darme cuenta de cuánto hacías, de cuánto te había dado por sentado. Fue lo más parecido a una disculpa que había recibido, y la acepté como tal. Y luego continuó, Steven y Melissa empezaron a pelear todo el tiempo por el cuidado de los niños, por la renovación que nunca parecía acabar, por el dinero. Se mudaron de vuelta a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Steven y Melissa siempre mostraron una imagen unida en público. Pero yo había visto grietas en su relación. Sin el respaldo de la constante aprobación de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ampliado. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por verdadera preocupación. Están en consejería de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es una tontería, pero yo creo que podría ayudarles. Melissa volvió a trabajar a tiempo completo y están teniendo dificultades con el cuidado de los niños. Asentí, sintiendo una punzada de simpatía a pesar de todo. La crianza es desafiante en las mejores circunstancias, y su relación nunca pareció estar construida sobre una base sólida. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mis hijos. La ansiedad de Jack había desaparecido casi por completo y su creatividad natural había resurgido. Se había unido a un programa de arte después de la escuela y prosperaba bajo la tutela de un profesor paciente que reconocía su talento. Emma había ingresado a la banda avanzada de la escuela y hablaba de intentar entrar al equipo de fútbol en primavera. Una noche, mientras estábamos juntos armando un rompecabezas, Jack eligió un ritual familiar tranquilo que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar y Emma tocó el tema de sus abuelos. Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataron diferente a Ethan?, preguntó con cuidado mientras encajaba una pieza. Consideré mi respuesta con atención. Creo que a veces las personas tienen ideas fijas sobre otros que les dificultan ver con claridad. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Steven como especial y merecedor de atención extra. Cuando tuvo a Ethan, trasladaron esos sentimientos a él. Pero también somos sus nietos, señaló Jack. Sí, lo son, concordé. Ellos los aman. Solo que no sabían cómo mostrarlo de manera igualitaria o justa. ¿Por eso nos fuimos?, preguntó Emma. ¿Por qué no fueron justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no sucedía, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde pudiéramos prosperar. Jack asintió pensativamente. A mí me gusta más aquí, en la casa de la abuela y el abuelo. Siempre sentí que estorbaba. Aquí nunca estorbas, le aseguré. Esta es tu casa y perteneces aquí tal como eres. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó lo maduramente que procesaban lo ocurrido. Los niños son increíblemente resilientes cuando se les brinda seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 habitaciones en nuestro vecindario salió a la venta con un precio justo dentro de mis posibilidades, gracias a mi promoción y al ahorro cuidadoso. Tras consultar con un corredor hipotecario y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y alegría, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño lejano cuando salimos de la casa de mis padres. Algo que esperaba en un futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba volviendo realidad. La casa necesitaba algunas mejoras estéticas, pero estaba estructuralmente sólida y en una ubicación excelente. Lo más importante sería nuestra. Cuando compartí la noticia con los gemelos, su emoción fue contagiosa. Inmediatamente comenzaron a planear cómo decorarían sus habitaciones. ¿Qué color pintaríamos la puerta principal, donde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero? ¿Podemos tener un perro cuando nos mudemos?,
preguntó Jack con esperanza. Ya veremos, respondí, sin querer comprometerme. Pero empezando a entusiasmarme con la idea. Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras. El proceso de comprar la casa trajo a mi padre de vuelta a nuestras vidas de manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, él tenía experiencia en la compra de casas y se ofreció a revisar conmigo el informe de inspección. El techo tiene al menos 5 años más, dijo mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, revisando los documentos. Pero querrás presupuestar para cambiar el calentador de agua más pronto que tarde. Su consejo práctico fue útil. Y aprecié que hiciera un esfuerzo por apoyarme, sin controlar ni criticar mis decisiones. Fue un pequeño pero significativo cambio en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Amanda, dijo inesperadamente al irse. Comprar una casa por tu cuenta no es poca cosa. Esas palabras que había anhelado escuchar la mayor parte de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias. Papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó titubeando. Tu madre y yo hemos hablado mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor de ahora en adelante. A mí también me gustaría, le dije, honestamente, el día que firmamos la casa, Jack y Emma estaban en la escuela. Firmé los papeles sola. Pero tomé una foto de las llaves para mostrárselas cuando llegaran a casa. Mientras estaba en la sala vacía de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que se me llenaron los ojos de lágrimas. 2 años atrás era una madre recién divorciada, incierta sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora era propietaria, avanzando en mi carrera y, lo más importante, brindando a mis hijos un hogar estable y amoroso que merecían. El camino había sido doloroso a veces, obligándome a enfrentar duras verdades sobre mi familia y sobre mí misma. Tuve que aprender que poner límites no es egoísmo sino necesidad, que defender a mis hijos a veces significa alejarse de situaciones tóxicas. Y que mi valor no lo determinan las percepciones de otros. Nos mudamos a nuestro nuevo hogar un soleado sábado de mayo con ayuda de amigos, colegas y sí, hasta mis padres. La atmósfera era de celebración mientras acomodábamos muebles, desempacábamos cajas y pedíamos pizza para todos los que ayudaron. Al anochecer, cuando solo quedaban mis padres, nos sentamos juntos en el nuevo porche trasero, viendo a Jack y Emma explorar el jardín. Esta es una buena casa, dijo mi madre en voz baja. Lo has hecho bien, Amanda. Gracias, respondí, aceptando el cumplido sin reservas ni dudas. Al caer el sol en nuestro primer día en la nueva casa, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. El dolor de aquel día de octubre, cuando mis hijos fueron considerados menos valiosos que su primo, se había transformado en el catalizador de un cambio positivo. A veces, las mayores traiciones llevan a las partidas más necesarias. Lo que parecía un final, el día que empacamos nuestras maletas y dejamos la casa de mis padres. En realidad fue un comienzo de respeto propio, de verdadera independencia. Demostrar a mis hijos lo que significa defenderse a uno mismo y a quienes amas. Aprendí que la familia no es solo sangre u obligación, sino respeto mutuo, amabilidad constante y la elección de valorar a cada persona por lo que realmente es. Mis hijos y yo creamos nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y abrimos nuestro círculo para incluir a quienes nos trataban con la dignidad que merecíamos. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos en sus propias habitaciones, en nuestra propia casa, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos superado la tormenta y finalmente encontrado terreno firme. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de tu familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta historia te resonó, por favor dale me gusta a este video y suscríbete para escuchar más relatos reales de superación de desafíos familiares. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es empacar tus maletas y crear la vida que tú y tus hijos merecen. Gracias por escuchar y que siempre encuentres el valor para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil.